con la realidad del periodismo regional latinoamericano. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Santiago Cunio. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, analizando un poco, ¿no?, qué está pasando con la situación de los periodistas en Chile y también con los portales digitales en cuanto a poder regularlos también y ver qué contenido sale de ahí. Mira, la idea de regular contenidos es característica de Stalin o Hitler. La libertad de prensa no tiene de ninguna manera oportunidad de tener censura previa de ningún tipo ni especie. El último personaje siniestro que actuó de esa manera se llamaba Argentato, que era el censor de la dictadura que se inició el 24 de marzo de 1976 del proceso de reorganización nacional. Cualquier delirante que pueda creer que puede existir censura previa de una noticia o viene de un cuento de ciencia ficción y hay que devolverlo adentro del libro, o definitivamente es producto del buró soviético de Stalin o del grupo de asesores de Goebbels. Pues en realidad uno imaginaba este tipo de acciones de Macri, ¿no?, de la gestión anterior. Es un poco eso también lo que nos extraña, que uno compara, ¿no?, el tipo de orientación y de impronta y dice, bueno, en realidad era mucho más esperable hace unos años atrás que ahora. Mira, esto no es... Macri es un traidor a la patria que debería estar fusilado, o sea que no pierda un minuto de tiempo. Sus conductas de censura se ejercían, en el caso mío, llamando a los canales para que te saquen del aire, pero llegar al punto de tratar de cometer censura previa es inédito, o sea, inédito desde el punto de vista de los que no han conocido, por supuesto, la dictadura militar. Los que tenemos memoria sabemos que sí existió, nunca en democracia, con lo cual es nefasto, absolutamente nefasto. Hay situaciones que se están viviendo en esta pandemia que solo son tolerables por el efecto de encierro, de autoacuartelamiento de la población. Yo me imagino que frente a la situación de la liberación de criminales de las cárceles, se hubieran llenado más de 100 plazas de Mayo para protestar, o miles de lugares del país se hubieran expresado masivamente en repudio, y que frente a esta situación, salvo los progres de cartón, que son unos mentirosos hipócritas bipolares con doble discurso, que bancan a la derecha neoliberal de Alberto Fernández, que se asumió como socialdemócrata y hippie, y desde una supuesta izquierda progresista bancan a la derecha neoliberal del gobierno de Alberto Fernández, todos hubiéramos estado en la calle para decirle no a este intento de censura solo existente en épocas de dictadura, no existe antecedente. Eso te quería preguntar también, el tema de los presos, ¿qué opinión te merecía? Digo, porque se ha hecho un gran debate, sobre todo la semana pasada, digamos. Esta pandemia tiene varias aristas, desemboca en varios wines, digamos, y hay varias aristas, la economía, lo social. ¿Qué pasa ahora con el sistema penitenciario, que en realidad viene en crisis desde mucho antes, Santiago? Mira, primero déjame que le diga a los oyentes que los peronistas no soltamos presos, para que quede claro la diferenciación de quienes actúan de esa manera con nosotros que somos peronistas. Para nosotros los peronistas la situación de privación de la libertad tiene que ver con sentencia judicial, y esa sentencia judicial es para cumplirse. Claro. Que existe una deuda con el sistema penitenciario federal y provincial en todo el país es absolutamente cierto. Tal cual. Y en virtud de eso el reo no gana privilegios por el maltrato, porque ha maltratado a la sociedad. No hubo un sorteo y licitación para mandarlo preso, se lo ganó a pulso, con lo cual las condiciones de deterioro que hay dentro de las cárceles son las mismas que tienen las barriadas más humildes, donde hoy están inundados, expuestos al dengue o al coronavirus, y no por eso prenden fuego la comisaría de su barrio, ni el registro civil, ni la municipalidad, con lo cual la caracterización de que el reo
por virtud del maltrato social tiene un privilegio distinto a aquellos que maltratan a la sociedad todos los días, es un disparate, una justificación contrafáctica y ridícula de sectores que lo único que quieren es justificar la salida de delincuentes a la calle. Los que están en condiciones de tener la libertad, que son aquellos que no tienen condena firme, nunca debieron estar detenidos. Claro. Con lo cual estamos hablando de dos instancias totalmente distintas. Los que nunca debieron estar detenidos, por supuesto que deben ser puestos en libertad de inmediato, porque no rige posibilidad de prisión preventiva en delitos comunes que no tengan sentencia firme. Distinto es el caso de delitos graves. En esos casos de delitos graves rige sí la posibilidad de la prisión preventiva, que no es escarcelable tampoco por la gravedad de los hechos. Tal cual. Con lo cual, para los peronistas es muy fácil. Los que leemos las 20 verdades y conducción política tenemos de jefe a Perón, tenemos bien claro dónde tiene que estar cada uno, cuáles son las individualidades, los privilegios de los que deben gozar, y que los presos bien presos están cuando hay sentencia judicial, y que lo único que hay que garantizar son buenas condiciones para la detención. Para vos, Santiago, ¿se estigmatiza a la persona humilde hoy por hoy con esto de del coronavirus? El que el que viajó y viene repatriado, tiene un trato, pero guarda con aquel que forma parte de una villa, guarda con la barriada, porque donde se infecte uno se viene la gran tragedia. No sé, como que hay una cierta estigmatización, ¿no te parece, con la clase más humilde? Pero estamos con un gobierno, con un presidente que ejerce la hipocresía, el doble discurso y la bipolaridad todos los días, con lo cual Alberto Fernández se sacó la careta, gracias a Dios, con los peronistas el día que con Fontevecchia asumió que él nunca fue peronista, que era socialdemócrata y hippie. Y en ese doble discurso el gobierno estigmatiza las barriadas en función de que, claro, la cuantificación por metro cuadrado de población genera más riesgo en esos sectores de que sea más rápido la viralización del virus, valga la redundancia. De todas maneras, lo que hay que recordarle a este gobierno es que esos sectores más humildes de las barriadas nunca se hubieran contagiado si los que viven en las zonas más privilegiadas no hubieran traído el virus de Europa. Con lo cual, las víctimas son dos veces víctimas, porque ningún pobre trajo coronavirus en la Argentina, lo trajeron los ricos. Con lo cual, el apoyo económico y el apoyo social de seguridad, que han incrementado muchísimo en los últimos días los robos y la situación de seguridad en la provincia de Buenos Aires, son más que necesarias a los sectores humildes, pero también sabiendo distinguir lo que es pobreza de marginalidad. Porque los pobres son aquellos que van a trabajar y no les alcanza, marginales los que nunca trabajaron y cobran planes sociales. Entonces, la marginalidad es una cultura sin trabajo. La pobreza es el trabajo y que la plata no te alcance. Por eso hay que diferenciar y darse cuenta que en la Argentina no pueden existir delincuentes como Grabois, el Chino Navarro, Pérsico, robándole al Estado los recursos de asistencia social para repartirla como punteros de manzana, y de esa manera armar un ejército, y fundamentalmente, fíjate que en la reunión de voto los presos pedían la presencia de Grabois, que no, a ver, tiene mucha lógica, ¿no? Los delincuentes querían otro delincuente para poder negociar. Santiago, volviendo al tema de los medios, yo me quedé con esta palabra regular los portales. Te iba a preguntar ¿qué engloba la palabra regulación? Porque regulación significa represión y censura. Nadie regula nada. Los medios de comunicación tienen libertad absoluta para hacer y decir, y después existen, por supuesto, el derecho al reproche de aquel que se sienta damnificado, si es que así lo siente, para, por la vía judicial, buscar resarcimiento. Censura previa es dictadura, y aquel que la propone es un dictador bananero. Con respecto al plano internacional, siempre te hemos visto viajar, hacer un análisis de algunos países, de algunas realidades, y hoy cuando ves al mundo, cuando ves este panorama de Estados Unidos, yo quiero conocer un poco a grandes rasgos, digamos, qué reflexión haces de este mundo de hoy en plena pandemia. Mira, lo primero que hay que explicarle a la gente, y que nunca tuvo la oportunidad de viajar o de entender la geografía de la geopolítica, en Estados Unidos hay estados que tienen 25, 30 millones de habitantes, ¿sí? Con lo cual,
tenés que entender el fenómeno de los Estados Unidos de una manera totalmente distinta a la de la Argentina, que tiene provincias con 500.000 habitantes, 1,5 millones, salvo la provincia de Buenos Aires, por supuesto, que es la mitad del país. Pero Estados Unidos son muchos países dentro de un país. Entonces, asimilar la situación que le está pasando a Estados Unidos y el discurso que pareciera paranoico de Donald Trump, tiene que ver con que a veces tenés estados donde no tenés un solo caso de coronavirus y tienen 25 millones de habitantes. Y tenés una ciudad como Nueva York, que no es un estado, es una ciudad con 40.000 muertos. Con lo cual, lo que claramente está pasando en el mundo es esta discusión de si esto es pandemia o epidemia. Claramente una epidemia es, porque en Nueva York es epidemia, en Madrid es epidemia, en Roma es epidemia, si querés en toda Italia es epidemia, en toda España es epidemia, en China fue epidemia, pero claramente los números, los resultados no hablan de pandemia, sino de una epidemia focalizada en muchos países del mundo, que si fueran pandemia declarada estaríamos hablando de 300 millones de muertos, y estamos hablando de 200.000 muertos. Lo que también es cierto que no sabemos cuál es el lapso que va a durar esto, ni cuánto más puede evolucionar la espiral de contagios, pero hoy por hoy, hablar de pandemia es ir en contra de los números. Hablar de epidemias es lógico porque hay lugares donde está sucediendo. Sin ir más lejos, la Argentina tiene 200 y pico de muertos y Brasil tiene 4.000, 5.000, con lo cual 6.000 y pico eran ayer. Con lo cual está claro que cada región lo toma autárquicamente. La existencia de la cuarentena impide la circulación, por supuesto. Está claro que la medida de acuartelamiento de la decisión política de todos los estados de pedir la cuarentena evitó que se propague más. Pero también es cierto que si el caso fuera únicamente en un solo país, también tendría que hacer cuarentena. O sea, si el coronavirus estuviera únicamente en Estados Unidos, igual deberían hacer cuarentena. Si estuviera únicamente en Italia, igual deberían hacer cuarentena, porque frente a las epidemias se hace cuarentena, y frente a las pandemias también. Ahora, lo raro de esto es pensar que esto, proyectado como pandemia, no cumpla los estándares numéricos de la fiebre amarilla o de la fiebre española o de las pandemias que realmente azotaron al mundo con cientos de millones de muertos. Entonces, se puede hablar de que se cortó la circulación por cuarentena, es verdad, pero no se puede decir que sea realmente una pandemia, porque en la Argentina hoy la cuarentena es inexistente. Nadie puede creer que en la Argentina hay cuarentena. Salís a la calle y te das cuenta que todo el mundo hace lo que se le canta a las pelotas, la gente circula, el movimiento y la movilidad del virus existe. Con lo cual, bueno, podés haber bajado durante un tiempo, pero hoy la laxitud que el gobierno le ha puesto a esta medida de cuarentena por no darle recursos económicos a la sociedad para bancarse la cuarentena, genera una exposición masiva de toda la población que no puede ser tomada como pandemia por los resultados numéricos. Con lo cual yo digo, existe el coronavirus biológico y el coronavirus económico. En ambos Argentina está perdiendo la batalla. ¿Qué rol tiene la OMS en esto de la definición de pandemia y de cómo tratar y de la mirada que tiene la OMS sobre la Argentina y de hacer los deberes, siempre estar cumpliendo para un organismo de afuera, ¿no? En este caso, ¿cómo ves a la OMS? Mira, hay intereses multinacionales corporativos tan gigantes atrás de todo esto que no hay que descartar el inicio de todo esto como una parte de una tercera guerra mundial no convencional de carácter bacteriológico y que ha nacido en un laboratorio y no en un murciélago, y que estamos frente a un estado de guerra global. Y en ese estado de guerra global hay ganadores y perdedores. Y hasta hoy está claro que los grandes ganadores son los mismos de siempre. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Con esta crisis, Bill Gates multiplicó por 20 sus ganancias. Los sitios de internet de comercialización, todos se han volcado al trabajo digital. Claro. O sea, que se empieza a beneficiar el trabajo que no genera trabajo, el trabajo que no produce,
el trabajo virtual, donde la persona es cada vez menos necesaria. En función de eso, está claro que lo que se pierden son puestos de trabajo, están en riesgo 2.000 millones de puestos de trabajo en el mundo, que son informales, y esto genera claramente sacar conclusiones. Si tenemos claro quiénes ganan con esta situación de epidemia generalizada y tenemos claro quiénes pierden, podemos sacar conclusiones. Entonces, la Organización Mundial de la Salud es como la ONU, que castiga únicamente a aquellos débiles, pero cuando Estados Unidos invade, mata, secuestra, tortura o se secuestra en Guantánamo, mira, se hacen los pelotudos porque el Consejo de Seguridad lo integran ellos mismos. Con lo cual, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, son nada más que sellos de goma para legitimar en una escribanía los abusos, violaciones y secuestros económicos, políticos, sociales y culturales que cometen los grandes violadores del mundo. Para cerrar, Santiago, hablando de Internet, ustedes con el Canal 22 seguramente se han reformulado la forma de llegar a la gente, algunas otras herramientas que han surgido en esta cuarentena, y por lo que veía ayer, algunas promociones referidas al tema de lo cultural, de la música, digamos, ¿lo llevó a repensar, a poner la imaginación en el canal y a tomar algunos otros contenidos para sobrellevar esta cuarentena y acompañar a la gente de otro modo? Sí, claro, nosotros tenemos una propuesta cultural permanente, pero en estas circunstancias tuvimos el primer recital de Ignacio Copani el domingo pasado. Sí. El domingo próximo va a estar haciendo el recital Campo Piano, y así vamos a estar todas las semanas y generando nuevas propuestas culturales para ver si logramos activar un sector de empleo para los artistas que por larguísimo tiempo no van a tener ingresos ni actividad, así que desde nuestro lugar estamos tratando de generar un escenario virtual donde puedan facturar y tener la posibilidad de ganarse la vida, porque es uno de los sectores más desprotegidos y casualmente también es un gran perdedor de este escenario, la cultura, y no es difícil de entender que cuando los ricos ganan, la cultura pierde. Así que van a seguir con esto y reforzando esta idea. La verdad que es muy valioso. Yo lo quería destacar porque, digamos, por las redes sociales hay mucho recital online. Bueno, uno de los primeros fue Fito Páez desde la casa, ¿te acordás? Que lo transmitió, creo que el canal, en la TV pública, pero hay varios artistas que están tratando de llegar desde otro modo. Así que también valoro desde Canal 22, bueno, que se hagan este tipo de transmisiones, la verdad que para la gente es muy compañera o muy compañero el contenido de un recital así en vivo, poder participar también por YouTube y por ahí dejar un comentario, interactuar con el artista. La verdad que hay mucha gente sola pasando la cuarentena y me parece que esto es un hallazgo. Muchísimas gracias. Nosotros nacimos para hacer esta tarea. Nosotros somos una trinchera cultural y tratamos de cumplirla en todo, en el periodismo, en la música, en el teatro. Así que vamos a profundizar mucho eso. Quedan largos meses sin cultura para los argentinos desde el punto de vista de la generación de producción teatral o de contenidos, así que nosotros trataremos de hacer lo posible. Estamos en un país tan ridículo que un artista puede ir a un canal de televisión para que le hagan una entrevista, pero no puede ir a hacer un personaje. Con lo cual, la teoría del absurdo es total y absoluta en la Argentina. La misma persona puede ir, pero no se puede disfrazar para ser un personaje, porque si se disfraza se contagia, parece. Sí, nos deja pensando. Santiago, un placer hablar siempre con vos, gracias. Gracias a ustedes como siempre, beso grande. Gracias, un abrazo. El periodista Santiago Cunio ha estado con nosotros, director también de Canal 22, y por eso también la consulta al final, porque como director de un canal se ponen en juego cuestiones